Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Vamos a leer las Santas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes, ¿qué pasará? Verán visiones. Reciba todo esto para sus hijos. Vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y vamos a leer hasta el 21. Y todo aquel, repita, que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasará? Será salvo. Levantemos las manos, dígale: Señor, muchas gracias por permitirnos entender tu palabra, estudiarla. Te pedimos que hoy tu Espíritu nos hable a nuestros corazones y nos ayude a entender todo lo que está escrito y todo lo que está oculto a través de esta escritura. Hoy dispongo mi corazón para que tu Espíritu Santo me enseñes y me hagas entender la profundidad de tu santa palabra. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, el tema de hoy lo he titulado La exaltación de Jesucristo. Mi mensaje anterior hablé acerca de la venida del Espíritu Santo. Ustedes recordarán Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 13. Enseñamos que el día de Pentecostés estaba la iglesia reunida, los primeros 120 creyentes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó a todos los presentes, repito, a 120, los primeros 120 cristianos, y fueron llenos del Espíritu
Santo. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas extranjeros. Había una fiesta en Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, y obviamente había gente de todo lugar. Había gente de diferentes lugares, había gente de Macedonia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, había gente de África, habían árabes, había gente de todo. Obviamente eran judíos, algunos eran prosélitos, es decir, extranjeros ganados al judaísmo, pero había gente de todas las regiones. Y cuando ellos oyeron ese estruendo, se acercaron para ver qué era lo que pasaba y empezaron a oír a esos 120 que hablaban en sus idiomas, en los idiomas en que ellos habían nacido. Y se quedaron admirados de ver que glorificaban a Dios en lenguas, en idiomas que ellos podían entender, aunque los que le hablaban eran galileos, eran judíos que nacieron en Galilea, y ellos estaban aterrados de dónde aprendieron nuestro idioma y están dándole gloria a Dios. Pero algunos de los que estaban ahí no se asombraban, sino que más bien se burlaban y decían que estaban ¿qué? Borrachos. Entonces el tema de hoy, que lo he titulado La exaltación de Jesucristo, el apóstol Pedro se levanta y da un discurso hermoso en defensa de su fe. Y esto es lo que yo quiero que hoy entendamos. Pedro, hoy, ese Pedro temeroso que había negado al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, se levanta y se convierte en un poderoso predicador. El miedo de Pedro se ha ido. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo que ese Pedro cobarde, miedoso, que negó al Señor 3 veces, ahora se levante como un gran predicador y sin temor hable con autoridad? ¿Qué fue lo que hizo? La unción del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que Cristo había dicho allá en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 8: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Cuando el Espíritu Santo venga con poder sobre ustedes, ustedes me van a hacer, repítalo, testigos. Acuerde que yo he enseñado que la unción no es para dar botes, caerse, patalear y hacer el show en la iglesia, sino que la unción que Dios nos da es para testificar con autoridad y entender y enseñar las santas Escrituras. Pues aquí vamos a tener un ejemplo de un Pedro que antes negó a Cristo 3 veces, ahora bajo la unción del Espíritu Santo, ese Pedro que antes negó a Cristo ahora se convierte en un predicador elocuente, poderoso, usando la palabra de una manera magistral y enseñando con autoridad. Así que ¿quién quiere esa autoridad de Dios para poder predicar la palabra? Esa autoridad Dios se la da al que tiene hambre, porque Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son saciados. Hermano, así que entienda, Pedro recibió la unción y se convirtió en un gran predicador. Ahí no vemos al Pedro show, haciendo show, no. Ahí veo a un Pedro hablando la palabra, predicando la palabra con tal autoridad que se convierte en 3,000 personas con un solo sermón. Oiga, un sermón bastó para que 3,000 almas se convirtieran. Imagínense el poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pedro. Así que yo voy a ir leyendo versículo a versículo, porque vamos a estudiar hasta donde alcancemos y vamos a ir entendiendo cómo Dios usó a Pedro tan poderosamente. Así que están todos metidos en mi tema, ¿ya lo entienden? Entonces voy a hablar de mi primer punto, el poder de la unción. Primero punto en Números Romanos, el poder de la unción. Por favor, me lo proyectan los títulos si son tan amables, allá mis ingenieros, gracias, muy amables. El primer punto, ¿cuál? El poder de la unción. Por favor, lea conmigo el versículo 14. Mire cómo la unción hace cosas maravillosas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Compare a este Pedro
de autoridad, con voz de trompeta, óigame lo que les voy a decir, a ese Pedro que decía, no, yo no conozco a Jesús, yo no sé de qué me hablan, y empezó a negarlo 3 veces. ¿Qué cambió en Pedro para que ahora se levante con semejante autoridad y les exhorte con esa autoridad? El Espíritu Santo. Por favor, lea esto. Por el poder del Espíritu Santo, el discípulo que había negado al Señor 3 veces, ahora se levanta como un valiente predicador. Si tú quieres de verdad ser un predicador de la palabra, no necesitas más que buscar la presencia del Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu de Dios, nada detendrá tu ministerio. Podrá venir gente, podrán hablar mal de ti, podrán perseguirte, podrán decir lo que quieran, y nadie derrotará a un ungido de Jehová, porque el Señor siempre estará con nosotros. Eso es innegable. ¿Ven? Diga, la unción se promueve sola. Tú no necesitas hacer cosas extravagantes para atraer la gente. Si tú tienes la unción, la gente correrá a ti. La palabra dice por causa de la unción. Pero la gente hoy confunde, repito, la unción con show. Eso no es unción. La unción es dominar y entender las escrituras y poderlas enseñar con sencillez, que la gente la entienda. Segundo punto, el cumplimiento profético. ¿Cuál cumplimiento? Lee conmigo. La venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, trajo un cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Joel era un profeta que había escrito cientos de años antes. Él había anunciado algo que se cumpliría en parte ese día en Pentecostés. ¿Qué se cumplió? ¿Qué dije la palabra? Lee conmigo, versículo 15. ¿Qué le dice Pedro a la gente? Dice Pedro, estos no están borrachos, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, apenas son las 9 de la mañana. Mas esto que ven ahí a estos hombres hablando en lenguas extranjeras, es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel cientos de años atrás? Dijo Joel, en los postreros días, dice Jehová, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué es lo que está diciéndoles Pedro a los burladores? Siempre ha habido burladores en las iglesias, pero le está diciendo a esos que dicen, es que estos están borrachos. Le dice, olvídese, ellos no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana. ¿Cuál borracho? Lo que pasa es que ante sus ojos están viendo el cumplimiento de una profecía que había sido anunciada cientos de años atrás por el profeta Joel. ¿Cuál era la profecía? Que Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo, el pueblo judío, y profetizarían. Y eso es lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés. Parte de esta profecía, lea conmigo allá en la pantalla, parte de la profecía de Joel no se ha cumplido, porque es que Pedro habla de otra parte que no se ha cumplido aún. Dichos acontecimientos se llevarán a cabo en la gran tribulación. ¿De qué habló Pedro? Mire lo que a Pedro habló, versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo. Esto lo dijo Joel. Y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pregunto, ¿alguna vez ha visto que el sol se convierta en sangre? La luna en sangre, el sol
deje de brillar, se convierta en tinieblas. Esta profecía aún no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir esto de sangre, fuego, vapor de humo, tinieblas, la luna en sangre? Todo esto va a suceder en la gran tribulación que está por comenzar en cualquier momento. ¿Qué es lo que marca el inicio de la tribulación? El arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento Cristo puede regresar y la iglesia va a ser llevada. Tan pronto suceda esto que profetizó el profeta Joel se va a cumplir. Ya se cumplió la primera parte, el derramamiento del Espíritu, ya sucedió, pero la segunda parte que habló Pedro no se ha cumplido. Así que digámoslo de esta manera: Joel profetizó desde Pentecostés hasta la gran tribulación. Se ha cumplido la mitad de la profecía, la otra parte se cumplirá muy pronto. Lea conmigo este pensamiento. Las señales celestiales, porque él habla del sol, de la luna, de las estrellas, las señales celestiales descritas por el profeta Joel también, repita, también fueron anunciadas por el Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesucristo habló de esto? De lo que habló Joel. Jesús lo habló en Mateo 24. En el versículo 29 y 30, Jesús dijo esto, atienda. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué pasará? El sol se oscurecerá. Mire que fue lo mismo que dijo Joel. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo es que dijo Jesús que sucedería eso? Inmediatamente después de la tribulación, es decir, el lugar de la tribulación, el mundo entrará en la gran tribulación. Así que, hermano querido, es bueno que nos vayamos preparando, porque en cualquier momento todo esto que está profetizado se tiene que cumplir. Tercer punto. Déjeme hablarle de la exaltación de Jesús. Pedro continuó su sermón. Entonces, repito, Pedro le dijo: están locos ustedes. ¿Cómo así que ellos están borrachos? No, Señor, ellos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Se está cumpliendo la profecía de Joel. Pero Pedro siguió hablando. ¿Qué más dijo Pedro? Versículo 22. Atención a la lectura. Varones israelitas, les dijo Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, ustedes, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Pedro les está echando la culpa. Ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes, judíos que me están oyendo, que se están burlando de ellos, que hablan en el Espíritu, ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes, dice el versículo 23, ustedes lo prendieron, dice, prendiste, mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Jesús, ese Jesús que hace unos días murió en la cruz, ustedes lo mataron. Y Dios lo había aprobado a él por medio de grandes milagros que ustedes lo vieron y son testigos. Porque ustedes vieron
Lázaro salir de la tumba. Ustedes vieron a Bartimeo recobrar la vista. Ustedes vieron al paralítico caminar. Ustedes vieron a los leprosos ser sanados. Ustedes vieron la multiplicación de los panes y de los peces. Ustedes vieron milagro tras milagro. Y sin embargo lo mataron y lo crucificaron por mano de inicuos. ¿Cuáles inicuos? Poncio Pilato, un gentil. Soldados romanos. Ustedes lo mataron a este Hijo de Dios. Pero como era el Hijo de Dios, Dios lo levantó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, porque lo vimos vivo. Esto es lo que le está diciendo Pedro. Versículo 24, por favor. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, ni la muerte podía detener a Cristo. Ojo, hermano, a un ungido no lo detiene nadie, ni la muerte, como dijo Pablo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada puede detener a un ungido de Dios, y mucho menos al Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta cómo Pedro, un simple pescador, porque Pedro era un pescador, Pedro no era un erudito, ni un teólogo, ni un rabino. Pedro era un pescador, un hombre humilde. Cómo Pedro empieza a usar magistralmente la palabra. Mire cómo la usa Pedro, atienda. Versículo 25. Dice Pedro: porque David dice de él. David el rey David dice de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Pedro está hablando del rey David, que vivió más o menos unos 1000 años antes de Cristo. Pedro está diciendo que el rey David habló de Jesús, de ese Jesús que nacería 1000 años después, y que Pedro sabía que lo que dijo David no era refiriéndose a él mismo, sino a ese hijo que nacería en el futuro. Pedro está entendiendo teología profunda, oculta por miles de años, y la está revelando de una manera increíble. ¿Cómo es posible que Pedro, un simple campesino, un hombre que era un pescador, ahora se convierta en un erudito que entiende a profundidad las profecías y las puede aplicar de una manera magistral? Esto no tiene otra explicación más sino la venida del Espíritu Santo. ¿No fue lo que dijo Jesús? El Espíritu Santo les revelará todas las cosas. El Espíritu Santo les enseñará lo profundo de la palabra. ¿Cuál es la clave para poder entender las Escrituras? El Espíritu Santo. Aquí está Pedro explicando algo que muchos cristianos ni siquiera entienden, pero que hoy lo van a entender. Lea conmigo a ver si entiende lo que dijo Pedro. David, el rey David, como profeta de Dios, anunció la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo anunció? Porque David escribió el Salmo 16. Y en el Salmo 16 que escribió David 1000 años antes de Cristo, David dijo lo siguiente. Ponga atención, versículo 8. Ojo a lo que escribió David. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón,
Se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que mi cuerpo no se va a corromper, no se va a podrir en la tumba. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David está diciendo en el Espíritu que su santo no verá corrupción. Mucha gente entendía que David hablaba de sí mismo, pero la pregunta es, ¿el cuerpo de David se corrompió? Claro que se corrompió. Los judíos sabían perfectamente dónde estaba la tumba de David. Entonces, ¿cómo David habla de que su cuerpo no será dejado en el Seol, ni su cuerpo verá corrupción? Porque David no hablaba de él, hablaba del santo hijo que nacería en el futuro, que era Jesús. Y Pedro lo entendió. La pregunta es, ¿cómo lo pudo entender? Por medio del poder del Espíritu Santo. Lea por favor esto. David no hablaba de sí mismo, pues David murió y su cuerpo vio corrupción, se pudrió, se lo comieron los gusanos, quedó un esqueleto. El sepulcro de David era bien conocido en Israel por los judíos de aquel tiempo. Ellos sabían dónde estaba enterrado David. Pero mire lo que dice Pedro. Ojo al discurso de Pedro, porque él no ha terminado aún. Mire lo que dice Pedro a los que se burlaban: varones hermanos, mucha atención a la lectura. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, Pedro le está diciendo a estos judíos que se reían: ustedes saben dónde está el sepulcro de David, ustedes van y lo visitan y le ponen flores. Pero, versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Que esto es increíble, hermano. Pedro les está hablando cosas que ni siquiera los mayores teólogos de su época entendían. Ni siquiera Nicodemo, ni siquiera Gamaliel, ni siquiera Caifás o Anás, todos estos eruditos nunca entendieron lo que entendió Pedro. Pedro estaba entendiendo profundidades, cosas ocultas y secretas que estaban guardadas, pero que Dios se las revela a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que David era un profeta, y que como era un profeta, en el Salmo 16 anunció que ese hijo de él, el hijo de David, que es Jesús, nunca vería corrupción, ni su cuerpo quedaría en el sepulcro, sino que Dios lo iba a levantar de la tumba. David lo escribió y ningún erudito de su época lo entendió un pescador. ¿Cómo es posible que un pescador entendiera lo que los estudiosos de la Biblia nunca pudieron? ¿Cuál era la diferencia? Alguien que lo grite: el Espíritu Santo. Ahora apliquémoslo a la época de hoy. ¿Qué es lo que tú necesitas para entender las profundidades de la Escritura? El Espíritu Santo. Tú no necesitas ir al mejor seminario bíblico y teológico avanzado. Esto no depende de hombres, hermano, porque la palabra dice en Zacarías 4:6: esto no es con ejército ni es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú
Tú no necesitas ir al seminario de la luna para entender esto. Tú lo que necesitas es el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántas veces tú has leído esto y te parece tan confuso y no lo puedes entender? Hoy lo estás entendiendo. ¿Quién te lo está revelando? El Espíritu Santo. David, lee conmigo, David no hablaba de sí mismo, sino de un hijo suyo que se sentaría en el trono de Israel para reinar por siempre. ¿Cuál sería ese hijo que iba a venir en el futuro? Jesús. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y su nombre será Jesús, el Salvador, porque Él salvará al pueblo de Israel de sus pecados. Este hijo que nacerá de ti, María, heredará el trono de David, tu padre, y se sentará en el trono para reinar por siempre. Jesús, por eso era que Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, porque Jesús era hijo de David en la carne. Es por eso que Isaías dice: un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. El hijo que nació de María era el hijo de David, pero el hijo que Dios nos dio era el Cristo que vino del cielo como el Hijo del Altísimo. ¿Alguien lo entendió? El niño que nació era el hijo de David, pero el hijo que nos dio, ojo a las palabras que yo digo, el niño que nació era el hijo de David, pero el hijo que Dios nos dio era el Cristo, el Mesías, la segunda persona de la divinidad, el Verbo hecho carne, el Dios eterno, el Alfa y la Omega. ¿Alguien me está entendiendo? Y todo esto lo entendió un pescador. Pedro no era un erudito, Pedro no era un rabino, Pedro era un pescador. Pero ahí los tiene dándoles juguete a todos los judíos, diciéndoles palabra tras palabra de una manera impresionante. Por Dios les habló de Joel, el profeta, les habló del profeta David, les habló del sacerdote, del reinado de David eterno, les habló del Cristo, del Mesías prometido. Todo esto lo está hablando Pedro con una sabiduría que yo lo leo y yo me quedo boquiabierto. Digo, bárbaro. ¿Por qué, hermano? Porque esto no lo entendió nadie. Gamaliel, que era uno de los eruditos más famosos en Israel, nunca entendieron eso. No lo entendieron, hermano. Nicodemo, que vino de noche a hablar con Jesús, tampoco lo entendió. Nunca lo pudieron entender. Esto no lo recibe usted en un instituto, esto lo recibe usted por medio del Espíritu Santo. Repíteme otra vez este pensamiento, por favor. David no hablaba de sí mismo, no, señor, sino que hablaba de un hijo suyo que se sentaría en el trono de Israel para reinar por siempre. ¿Cómo se llamaba ese hijo? 1, 2 y 3, dígalo duro. Jesús. Este Pedro me deja a mí con la boca abierta. La venida del Espíritu Santo confirmó a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Mire cómo Pedro sigue hablando. A este Jesús, al que ustedes mataron por mano de Poncio Pilato, ese inicuo, y por el ejército romano, a ese Jesús que ustedes mataron, señores burladores, a ese Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, lo que está diciendo es la confirmación de que Cristo resucitó de los muertos. Es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Estas personas que están hablando en lenguas, hablando las maravillas de Dios en diferentes idiomas, es la confirmación más clara de que Cristo es el Señor. Cristo resucitó y ha derramado el Espíritu Santo sobre estos 120 que le están dando gloria a Dios en diferentes idiomas: árabe,
todas las regiones de Panfilia, todas las regiones que le hablé, que estaban reunidos en Jerusalén. Estos 120 son la confirmación de que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. David también profetizó sobre la exaltación de Jesucristo a la diestra de Dios. De ahí saqué el título de mi sermón. David también profetizó sobre esa exaltación de Jesucristo. Mire lo que dijo Pedro, versículo 34. Porque David no subió a los cielos. Oiga lo que está diciéndole Pedro a estos burladores. David no subió a los cielos. Pero el mismo David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo dijo David esto? En el Salmo 110 que escribió David 1000 años antes. Mire lo que dijo David en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lee conmigo esto. Jesús, a quien el pueblo de Israel había llevado a la muerte, a la cruz, ahora está sentado a la diestra de Dios como Señor y Cristo. Y así Pedro concluye este mensaje diciendo, versículo 36, sepa pues ciertísimamente, sin lugar a dudas, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien vosotros crucificasteis, a ese Cristo que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor de los cielos y Cristo para siempre. No. Maravilloso. Yo leo y leo esto y yo me quedo asombrado, hermano, de cómo Dios puede revelarle a una persona la palabra. Y ese es un don que yo le agradezco a Dios. Me lo ha regalado, de poder entender, leer la Biblia y entenderla. Hay gente que la lee y no la puede entender. ¿Qué es lo que necesita buscar? ¿Un seminario de Júpiter? No, te necesitas al Espíritu Santo. Usted no necesita un seminario rebuscado, usted necesita es el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan el testimonio que les hablé de este señor que no sabía leer en Chocó? Y era un erudito que yo le digo, sabe más Biblia que yo, hermano, sin saber leer y escribir. Esto no depende del poder humano, esto depende de Dios. Dios, lea conmigo, levantó a Jesucristo de entre los muertos para confirmar que estaba satisfecho con su obra redentora. Hermanos, si Cristo nunca se hubiera levantado de los muertos, nosotros estaríamos perdidos. Pero Cristo salió de la tumba. ¿Para qué? Para demostrar que Dios está plenamente satisfecho con la obra que Cristo hizo en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros y darnos la vida eterna. Cuarto punto, el arrepentimiento. Lee conmigo. Tan poderosa fue la convicción, no de Pedro, hermano. ¿De quién? Del Espíritu Santo, obviamente hablando en Pedro, que los judíos presentes lamentaron profundamente la gravedad de su error. Es decir, se dieron cuenta, matamos al Hijo de Dios, metímoslas de caminar, la embarramos. ¿Qué hicimos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tan poderosa era la palabra de Pedro que estos judíos que se estaban burlando, es que esos están borrachos, quedaron ahora
con la boca abierta, aterrorizados de lo que habían hecho días atrás cuando gritaban: crucifícale, crucifícale. Quedaron espantados. ¿Qué vamos a hacer? Mire el versículo 37. Al oír esto, es decir, el sermón de Pedro, se compungieron de corazón. Ustedes saben qué es compungirse de corazón. Es que el corazón se le haga a usted añicos. Es que usted sienta que el corazón se lo cogen y se lo estripan. Se compungieron de corazón y óigame, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿La embarramos? ¿Matamos al Hijo de Dios y ahora qué vamos a hacer? La única, lea conmigo, la única esperanza de salvación para estos hombres era poner su fe en Jesucristo y expresarla por medio de su arrepentimiento. Mire lo que le contesta Pedro a estos hombres. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Pero póngale ganas, arrepentido. Póngale ganas. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis ese poder que Dios prometió a la iglesia. Arrepentíos y ¿qué? Perdón. Bautícese. Mucha discusión ha planteado esta palabra bautícese. Algunos dicen, bueno, este bautismo es del Espíritu. Bueno, yo lo único que entiendo es lo que escribí aquí. No voy a entrar en polémica si es el bautismo en el Espíritu, en agua, no. Yo me baso en esto que escribí aquí. Una persona verdaderamente arrepentida, de verdad arrepentida, confiesa su fe por medio del bautismo. Es lo que yo creo. Una persona que no está arrepentida nunca se va a bautizar porque quiere seguir pecando. La gracia de Dios aún está vigente para todo aquel que la quiera recibir. Eso es lo que me dice el versículo 39. Mire lo que dijo Pedro: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y ojo, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La gracia de Dios sigue hoy abierta para todo el que la quiera recibir. Y quinto y último punto, le voy a hablar de la salvación. Este sermón de Pedro es fascinante. Ojalá tuviera más tiempo para seguir hablando, pero no quiero alargar tanto esto. Pero este sermón de Pedro es maravilloso. La salvación. La unción que recibió el apóstol Pedro trajo salvación a una gran multitud. Un sermón, hermano. Uno, bajo la unción del Espíritu. Y mire lo que pasó, versículo 40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, repita, así que los que recibieron su palabra fueron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un sermón sin 3,000 personas, una iglesia completa, un sermón. Hoy en día, ¿cuántos luchan y luchan para levantar una iglesia? 40 años, no 3,000 personas, 3 personas. Y luchan. Entonces me pregunto ¿qué les faltará a estos predicadores? Algo les falta, hermano. Porque la Biblia me muestra que cuando hay unción hay crecimiento. Algo les falta.
La promesa del Señor Jesús a sus discípulos había tenido su cumplimiento. ¿Cuál promesa? Jesús les había dicho lo siguiente a sus discípulos. Oiga lo que Jesús les dijo en Mateo 4:19. ¿Qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro antes era un pescador de peces. Jesucristo le dijo: deja todo, deja las redes y yo te voy a hacer un pescador ¿de qué? De hombres. ¿Se estaba cumpliendo la promesa? Por Dios mandó la red y ¿cuántos peces sacó? Yo no oigo. 3,000, no peces, almas. Jesucristo le dijo: vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Esa fue la misma promesa que Dios me dijo cuando me dijo: deja todo, quiero que me sirvas. Y pues hoy el Señor ha salvado miles de almas a través de este ministerio. Ahora, el Señor le había hecho otra promesa exclusivamente a Pedro. La va a recordar. El Señor le había prometido a Pedro las llaves del reino de los cielos. ¿Cuándo le prometió eso? En Mateo 16:19. Jesús le dijo a Pedro: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuáles eran las llaves? La gente cree que las llaves es Pedro, un viejito allá con las llaves allá y una de portero. Eso no fue lo que Jesús le dijo. ¿De qué llaves hablaba el Señor? Pues lea conmigo y lo va a entender. Pedro, ese día de Pentecostés, abrió la puerta a los judíos. ¿A cuántos le abrió la puerta? Yo no oigo. A 3,000 los llevó al cielo. Más tarde abriría la puerta a los gentiles. ¿Cuándo sucedió eso? En la casa de Cornelio. Cuando Pedro predica a Cornelio, que era un gentil, se convierte él y toda su casa. Así que Pedro usó las llaves del reino para los judíos en Pentecostés y para los gentiles en la casa de Cornelio. Ahí Pedro usó las llaves. Así que quítese la idea de un viejito allá en la puerta, chuchumeco allá mirando a ver a quién. No, eso no es lo que la Biblia dice. Hermano querido, a mí personalmente el sermón de Pedro me fascina. ¿Por qué? ¿Por qué me fascina? Porque es el sermón de un hombre humilde, de un hombre sencillo, no de un erudito. Es que aquí no estamos hablando de un erudito como eran el Sanedrín judío, que eran los 70 doctores de la ley. No era un escriba, no era un saduceo o un fariseo, no, era un pescador. Pero aquí lo veo interpretando la palabra de una manera profunda, con una autoridad tan grande que 3,000 personas, ojo, que eran burladoras, que se reían, terminaron compungidas de corazón, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que, hermano, la forma de ganar las almas es por medio del poder del Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor bien grande, porque Dios es bueno. Dale un aplauso al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.